Amén. Amén, aleluya. Pues ya estamos aquí con la poderosa palabra de nuestro Señor. Nuestro tema que publiqué por las redes dice que busquemos a Jesús, que lo busquemos en nuestro corazón, donde Él está, ¿sí? Ahí, que nosotros estemos buscando constantemente su rostro, buscando constantemente su corazón. Eso es lo que nos ocupa hoy. ¿Por qué? Dice el Señor en el Salmo 4:4 que nosotros cuando nos sintamos pues preocupados o presionados o oprimidos, el Señor nos aconseja que meditemos en su palabra, que meditemos en nuestro corazón, que busquemos al Señor en nuestro corazón. Dice la Escritura que el Señor se le manifestó a Elías, ¿sí?, en un silbo apacible y delicado, ¿sí?, que ahí se le manifestó, y ahí Elías recibe instrucciones de parte de Dios. El Señor, dice la Escritura, que no está en el terremoto, que no está en el viento impetuoso, que no está en el fuego destructor, sino más bien el Señor habita en un silbo apacible y delicado, ¿sí? El Señor, como dice la Escritura, el Dios de paz, así le llama el apóstol Pablo, y el Dios de paz en breve aplastará a Satanás bajo vuestros pies, y el Dios de paz os fortalezca y les llene de todo saber. En fin, esto es lo que el Señor en todo tiempo, en todo momento nos habla acerca de buscar al Señor, ¿sí? Y la Escritura nos habla acerca de buscar a Jesús, ¿sí? Nos dice que busquemos a Jesús. ¿Y cómo vamos a buscar a Jesús? Él pasó todas, cada una de las diferentes situaciones que nosotros pasamos aquí en la tierra. Si nosotros escudriñamos los evangelios, vamos a encontrar que el Señor pudo enfrentar con el poder del Espíritu Santo todas las situaciones. Ahí es donde tenemos que buscar en nuestro corazón, ¿sí? Por ejemplo, si en un momento dado te sientes despreciado o desechado, tenemos la Escritura, ¿sí?, que nos dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿sí? Él es nuestro Señor. Él fue desechado entre los hombres. Y a veces cuando nosotros llegamos a sufrir una cosa de estas, pues la verdad no queremos, ¿no? Y decimos, no, pues, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Pero vivimos en un mundo donde el corazón de los que todavía no conocen al Señor o con los que todavía no hemos alcanzado alguna madurez, pasa esto, ¿sí? Que a veces desechamos al Señor y no nos damos cuenta que estamos desechando al Señor con algunas actitudes que podemos llegar a tomar. Entonces, cuando nosotros desechamos, ¿sí?, a alguien porque es tal o cual cosa, en ese sentimiento de orgullo, ¿sí?, no quiere decir que, bueno, que nos unamos ahí con los rateros, no estoy hablando de eso, estoy hablando de desechar a alguien que es digno, ¿sí?, como el Señor Jesucristo. Entonces, eso nos ocupa cuando escudriñamos nuestro corazón, cuando nos sentimos oprimidos, tenemos que ir al corazón y buscar a Jesús, y buscar en qué área de la vida del Señor enfrentó las situaciones que nosotros estamos enfrentando y cómo las enfrentó Él. A eso se refiere el Señor. No se refiere a que hagamos una meditación como los chakras, ¿no? O como los, o como, bueno, no quiero decir el nombre, ¿no?, de los otros que meditan, pero no se refiere a eso, se refiere la meditación es ir y reflexionar y pensar cómo enfrentó Jesús, nuestro Señor y Salvador, esta situación. Así como Él enfrentó, así la voy a enfrentar yo,
Sí, eso es lo que nos ocupa. Y así vamos nosotros a encontrar ese silbo apacible y delicado, donde podemos ser nosotros fortalecidos y establecidos en Él. De esto nos ocupa. Vamos a recibir a Mire para la alabanza y la adoración. Y bueno, vamos a preparar nuestro corazón con esta intención. Amén. Bendecimos a Mire. Amén. Amén. Les saludamos en esta mañana. Vamos a tener este tiempo de alabanza. Y dice el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar un domingo más aquí en tu presencia, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y así como dice este canto, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Salmo 27 nos dice: cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y así nosotros, Padre, queremos entonar alabanzas a ti, porque tú eres digno de ser alabado, de ser adorado, Señor. Y vamos a cantar: Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor. Y ya desde tu casa te invito a que dispongas tu corazón para adorar al Padre Celestial, quien es digno de ser adorado. Amén. Gracias, Padre. Te adoramos en esta mañana. Te damos gracias por tu amor, Señor. Te honramos, Señor. Te damos gloria. Te damos alabanza. Gracias, Señor, que tú eres bueno y podemos confiar en Dios. Adoramos en esta mañana. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús es mi vida, es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Cuando me quisieron matar y mis carnes devoran, mis enemigos cayeron por la fuerza de tu majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá, porque se levante guerra, mi Señor tú vencerás. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Jesús es mi luz y mi salvación.
en mi vida es la fortaleza de que me atemorizaré. Cuando me quisieron matar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de tu majestad. Y por eso no temerás, nada prevalecerá, aunque se levante guerra, mi Señor tú vencerás. Jesús es mi luz y mi salvación. Jesús es mi luz y mi salvación. Jesús es mi luz y mi salvación. Que Jesucristo basta en nuestras vidas, que de ti vamos a beber esta fuente de vida, de agua, para vida eterna, Señor, que nos limpia, que nos sana, que nos restaura, que nos limpia el corazón y la mente, Señor. Queremos decirte, Padre, que tú bastas, Jesucristo basta, Jesucristo es suficiente, más que suficiente en nuestras vidas, Señor. Padre, te anhelamos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos me recibe hoy. Tal y como somos, Dios amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el
su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, mi esperanza es fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. En tu amor confiamos, Señor. Gracias, Padre, porque en tu presencia hay descanso. Podemos descansar en tu perdón, en tu presencia, en tu gracia para con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así es. Por eso es que tenemos que buscar en nuestro corazón a Jesús. Amén. ¿Por qué en nuestro corazón? Porque Él habita en nuestro corazón. Él está, Él es real, es verdadero, ¿sí? Su espíritu está en nuestro espíritu. Entonces, como les decía hace rato, ¿no? Cuando yo le oraba al Padre, porque el Señor Jesús fue desechado, despreciado, dice aquí. Fíjense, despreciado y desechado. O sea, tenemos que meditar en esto, ¿sí? Dice que fue despreciado, desechado entre los hombres. Un varón de dolores, que fue experimentado en quebranto. Y que escondimos de Él nuestro rostro. Dice que Él fue menospreciado y no le estimamos. ¿Sí? Esto es algo fuerte, porque a veces no lo meditamos, lo leemos y decimos, bueno, si Él ya llevó nuestro desprecio, ya nuestro desecho, ya llevó Él nuestra vergüenza, Él ya todo esto, ¿sí? Y estamos a veces pensando que a nosotros no nos va a pasar, porque Él ya lo llevó, ¿sí? Y porque a veces nos pasa, que a veces somos despreciados o menospreciados o desechados. ¿Por qué? Bueno, porque para el mundo no somos estimados, pero para Dios somos preciosos, ¿no? Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Sí? Aquí en Hebreos 12 nos dice la palabra de Dios que el Señor menospreció el oprobio. O sea, Él menospreció el menosprecio de los hombres. ¿Sí? Qué fuerte, ¿no? ¿Y cómo fue que lo menospreció?
porque Él es la verdad, era la verdad en su tiempo aquí en la tierra, y Él sabía que Él era la verdad, y que todos los que lo despreciaban, lo desechaban, lo insultaban, todo de su ministerio, Él sabía perfectamente quién era Él era la verdad. Y por ser la verdad, lo despreciaban y lo desechaban. Y Él, al conocer su posición, Él no recibía el menosprecio de los hombres, ni el desecho, ni el insulto. ¿Cómo es que Él podía no recibirlo? Cuando nosotros tenemos la verdad morando en nuestro corazón y sabemos que estamos en la verdad y que estamos caminando en la verdad y alguien nos desprecia y nos desecha, nosotros sabemos y entendemos que lo hacen porque no conocen a su Salvador, a su Señor, ¿sí? Entonces, que nuestra oración sea: Señor, cuando me desprecian o me desechen, que yo no reciba en mi corazón ese desprecio o ese desecho. ¿Por qué? Porque si lo recibimos, nos vamos a traumar, nos vamos a enojar, nos vamos a querer vengar, nos vamos a herir, ¿sí? Entonces, el Señor pudo decir en la cruz: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué pudo decir esto? Porque su corazón no estaba herido. Su alma no estaba resentida. El Señor Jesús no tenía rencor o resentimiento hacia los hombres que lo insultaban, que le pegaban, que lo menospreciaron. Todo esto no tenía, era al contrario. Sí, sabía que lo hacían porque no conocían al que lo envió. ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios que Él es nuestro ejemplo. Sí, que Él son las pisadas, ¿no? que nos dejó, para que nosotros no nos levantemos en orgullo cuando nos menosprecian, nos desechan, y queramos vengarnos, o a veces no queremos vengarnos, pero a veces nos metemos en un autoconmiseración, ¿sí? Ay, pobrecita de mí, ay, pobre, cómo sufro, estos me hacen, y empezamos a autovictimarnos, hacemos las víctimas, ¿no? A sentirnos, ay, y entonces esto nos va a provocar un enojo y un deseo de venganza. A veces pensamos que estamos teniendo un deseo de justicia, pero no. A veces es un deseo de venganza, me las vas a pagar, ¿no? A veces hasta vamos con Dios y Señor, castígalo por lo que me está haciendo, ¿no? Castígalo, porque mira nada más cómo me desprecia, me desecha, yo soy una hija tuya, ¿no? Y Dios dice: ¿ustedes de qué espíritu son? Porque el Hijo de Dios, ¿qué? No vino a perder las almas. ¿Qué le dijo Juan y Jacobo al Señor cuando no los recibieron en Samaria? No los recibieron. Dijo: Señor, ¿quieres que hagamos que baje fuego del cielo y los consuma todos estos? El Señor les dijo: ¿ustedes de qué espíritu son? Porque yo no vine a perder las almas sino a salvarlas. Y para ellos fue impresionante, ¿no? Porque ellos pensaban que Él era como Eliseo o como Elías, que Elías bajó fuego del cielo y ese fuego mató a 100 hombres, ¿no? Y Eliseo, porque le dijeron calvo, también mandó mandar fuego del cielo y también mató a 40 muchachos, ¿no? ¿Sí? Ellos estaban ejecutando una justicia de su tiempo. Pero Jesús no vino a eso. Él vino a salvar las almas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando nosotros queremos salvar, tenemos nosotros a veces que pasar por esto, pero el Señor no quiere que lo hagamos con un espíritu de víctima, ni de autoconmiseración, ¿no?
¿no? Sino con un entendimiento, ¿sí? De que estamos nosotros en la verdad, que somos la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús habita en nosotros y Él es la verdad. Entonces, tenemos que buscar en nuestro corazón ese silbo apacible de Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el príncipe de paz. Y por ser el príncipe de paz, vamos a entrar en su paz. Y el Señor va a hablar a nuestro corazón y nos va a decir, es que no me conocen. Nos cuesta mucho trabajo, por lo menos a mí. Por lo menos a mí, cuando yo me siento herida o desechada o lastimada por el mundo, yo sí me siento agredida, ¿no? Y entonces oigo la voz del Señor que me dice, búscame en lo secreto de tu corazón, allí estoy yo. Y entonces voy a estar un ratito callada, un ratito esperando que el Señor se manifieste en mi corazón, para no tomar decisiones o oraciones, pues que Dios no me va a contestar, porque acuérdense que nuestras oraciones van dirigidas al Padre en el nombre de Jesús, pero dice Jesús, yo lo haré, ¿no? No dice así el Señor, yo lo haré. Entonces, como nos dirigimos al Espíritu de Cristo, tenemos que empatar lo que es Cristo con nuestros deseos. Amén. Y por eso es que dice, oren por sus enemigos, oren por los que los ultrajan, oren por los que los maltratan. Ajá. Y esto no está fácil, o sea, ¿por qué? Porque de momento pues nos enojamos, ¿no? Amén. Ahora, nos dice el Señor Jesús, no aplicaba lo que la gente decía a su corazón. Cuando Él le dice a Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿No? Y que Él lo dice porque Él espera la revelación del Espíritu Santo al corazón de los hombres, ¿no? Sí, entonces por eso, el único que dice, tú eres el Mesías, es Pedro. Porque los demás decían que Él era un profeta, que Él era eso, que Él era aquello. Lo hacía el Señor por eso, porque esperaba que el Espíritu Santo se empezara a mover en aquellos que le pertenecían al Señor. Amén. Pero no aplicaba a su corazón lo que la gente hablaba mal de Él, porque pues, muchos decían, ay, de Nazaret puede llegar algo bueno, pues sin Nazaret ve cómo está, ¿no? No, pues Él es de Nazaret y además dicen que Él tenía que venir de Belén y así se hacían los teólogos, ¿no? y esas cosas al Señor no tocaban su corazón, ¿sí? No tocaban su corazón porque Él era la verdad. Él sabía, yo traigo la verdad, yo fui enviado, yo fui enviado por Dios y yo soy el Mashiach, yo soy el Salvador, ¿no? Él sabía quién era. Y así nosotros debemos tener una plena seguridad de quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando nos desprecien, nos menosprecien, nos desechen, yo soy una hija de Dios. El mundo, pues me desprecia, ¿no? Porque el mundo no puede recibir lo que no entiende. El mundo recibe lo que es adecuado a él, al mundo, ¿no? El Señor lo dijo. El mundo los ama, porque son del mundo y se aman así entre ellos, ¿no? Entonces, toda esta verdad la tenemos que traer al corazón cuando somos desechados o despreciados, ¿sí? No esperemos que, sí, el mundo nos va a querer, pues, son del mundo, ¿no? El mundo ama lo suyo. Y todo esto lo tenemos que pensar para no caer en enojo o en deseo de venganza, ¿ven? Porque es pecado. Es pecado delante de Dios. Entonces, como nosotros somos embajadores de un reino inconmovible, nos vamos ahí a la palabra y ahí es donde meditamos. Amén. Y bueno, el viernes ya ves que vimos lo que le pasó a Elías, ¿no? En Primera de Reyes 19:11. Los que la quieran buscar, Primera de Reyes 19:11, dice que ahí el Señor le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías, no? Y Elías le dice, ay, Señor, es que pues me andan persiguiendo, me quieren quitar la vida y yo nada más he quedado de tus profetas. Y bueno, ahí le doy. Y el Señor le dice, no, Elías, no es así, ¿no? O sea, yo tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal, ¿no? Pero, ¿qué es lo que aprendemos de esta escritura de Primera de Reyes 19:11? Bueno, aprendemos que Dios se manifiesta en un silbo
apacible y delicado. ¿Sí? Porque dice que cuando Jehová se va a presentar a Elías, dice que viene un terremoto, que viene un viento que rompía los montes y las piedras, ¿no? Y luego que vino un fuego que es destructor, como cuando un bosque se incendia, ¿no? Sí, entonces, ¿qué dice? Pero que el Señor no estaba ni en el viento que rompía las piedras y los montes, no estaba ahí el Señor. Tampoco estaba en el terremoto, tampoco estaba en el fuego. Y algo que me impresiona de esta escritura es que dice que de repente Elías oye un silbo apacible y delicado. Pero fíjense lo que hace Elías. Ahí lo leen ustedes. Toma su manto y se tapa. ¿Se ubican? ¿Por qué? ¿Por qué Elías se tapa? ¿Por qué? Porque es un silbo delicado y apacible. ¿Por qué se tapa Elías? Toma un manto y se tapa. Porque a veces, cuando nosotros encontramos a alguien que se parece al Señor y que es apacible y que es delicado, nos asusta. Que no echa pleito, ¿no? O sea, que te están echando pleito y la persona se queda así, ¿no? O sea... Ajá, sí. Y él estaba, pues no sé, si oye la voz del Señor, pero cuando oye ese silbo apacible y delicado, Elías se tapa con su manto ante la presencia de Dios, porque reconoce que es Dios. Y Dios ahí habla y le dice, Elías, vas a ir a hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Vas a ir y vas a ungir a Jehú, porque él va a ser el guerrero, y vas a ungir a Eliseo porque él va a tomar tu lugar, él va a ser el profeta, y vas también a ungir al rey de Asiria. O sea, y le dan esas 3 instrucciones, ¿no? Y nos vemos en el camino, le dice el Señor, o sea, le da a entender esto, estas 3 cosas que quiero que hagas. Pero ¿qué pasa? Que realmente solamente unge a Eliseo. Y Eliseo es el que se encarga del rey de Asiria y de Jehú. Luego lo leen ustedes, ¿sí? ¿Por qué les platico todo esto? ¿Por qué les digo todo esto? Porque en el apacible y delicada presencia de Dios vamos a recibir instrucciones muy precisas. Dios le da instrucciones muy precisas a Elías. Elías, vas a hacer esto, vas a regresarte por el camino, y vas a hacer esto y esto y esto. ¿Sí? Es impresionante. Pero nosotros no podemos recibir instrucciones si nosotros viene el terremoto y nosotros también nos ponemos igual que el terremoto, ¿no? Ay, a todos, ¿no? No nos identificamos con el viento tempestuoso o con el fuego. Esta es una figura es una figura de cuando el Señor se va a manifestar como el enemigo quiere primeramente oponerse, ¿no? Oponerse a esto, ¿sí? ¿Por qué sabemos esto? Porque lo hemos visto, lo hemos vivido, ¿no? Nosotros siempre que vamos a recibir una bendición del Señor, vemos como hay así como una turbulencia, ¿no? ¿Por qué hay una turbulencia? ¿Sí? Porque el enemigo se opone, ¿sí? Pero el Señor no está ahí. Y por eso es que nosotros cuando veamos la turbulencia, hermanos, cuando veamos que está pasando esto, aquello, y vemos todo eso, vamos a guardar nuestro corazón, vamos a ir a ese, como dice Pedro, ¿no? A buscar dentro de nosotros ese corazón incorruptible, dice que es un ornato, un adorno incorruptible, donde habita Dios, ¿no? Donde vamos a encontrar la instrucción, donde Dios me va a decir, no temas, no respondas, o sea, donde vamos a recibir el poder de Dios. Carne con carne no sirve. Entonces nosotros tenemos, la carne es la que hace todo este alboroto, pero cuando nosotros contestamos en el Espíritu, no vamos a pecar primeramente contra Dios, porque es lo que no queremos hacer. Muchas veces fallamos en eso, o sea, yo he fallado. Yo digo, no, pues. Y por eso yo predico esto, porque yo he fallado y porque he tenido que recibir de parte del Señor
una reprimenda y decir, no, debiste haber hecho esto. ¿Sí? Búscame en tu corazón. Me vas a encontrar. ¿Para qué? Para que seas guardada incorruptible en tu corazón. ¿Sí? Entonces, yo le digo al Señor, sí, y el Señor me da su palabra. Por ejemplo, el Salmo 125:1 dice, los que confían en el Señor, son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Y así era el Señor Jesús, Él era inconmovible. Por ejemplo, cuando Jezabel le manda a decir a Elías que lo va a matar y que así le haga y le añade y jura por sus dioses, Jezabel, Elías se espanta y se va, ¿no? Se va por el camino y se deprime y se tira ahí bajo un enebro y ya mátame, Jehová, ¿no? Ya mátame, Señor, ya no quiero vivir, ¿no? Y el Señor le manda al ángel y le dice, no, ve ahí con Elías, llévale un panecito, llévale una agüita y ahí, ¿no? Y 2 veces, porque su depresión era, ¿por qué? Porque Elías abrió su corazón a la amenaza. Pero fíjense que cuando llegan unas personas y le dicen al Señor Jesús, Herodes te quiere matar. ¿Qué dice el Señor? Díganle a esa zorra que hoy y mañana hago curaciones y al 3er día resucito, ¿no? O sea, el Señor Jesús no se fue a echar a correr porque le fueron a decir que Herodes lo quería matar, ¿no? El Señor dijo, ay, no, ¿a poco el Señor Jesús dijo, ay, me voy a echar a correr por mi vida? No, el Señor Jesús tenía un propósito. Y nosotros tenemos un propósito aquí. Y eso sí lo he aprendido del Señor, porque a veces sí el enemigo me dice, es que te voy a hacer esto. Y yo le digo tú no me vas a hacer a mí nada, porque mis días están contados. ¿Sí? Por Dios. Hasta que se cumpla la última página del libro que Dios escribió para mi vida, tú no me puedes tocar. Porque mi último suspiro lo tiene Dios en su mano. Y Él va a venir por mi último suspiro. Porque si a veces el enemigo pues viene y me dice, ay, te voy a hacer esto. ¿No? Y sí, ¿no? Yo tengo fe y confianza en mi Señor. Y no porque yo me aferro a esta vida, sino porque quiero cumplir el propósito que el Padre, para el cual el Padre me puso en esta tierra, ¿no? Y para el cual me llamó, me limpió y me dio su sangre preciosa, ¿no? Entonces, eso sí, nosotros lo tenemos que afianzar en nuestro corazón. Sí, que cuando sintamos, porque a veces no propiamente el enemigo te habla con palabras, sino con situaciones o circunstancias, ¿no? Y pues nosotros debemos confiar en que si nos dejó en esta tierra es porque vamos a cumplir un propósito para el Señor. Y eso era lo que yo veía en el Señor, ¿no? Dice la palabra en el Salmo 91:14, que el Señor nos va a guardar y nos va a cubrir y nos va a proteger. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Yo también le libraré. Y no tan solo nos va a librar, se dice aquí, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. ¡Guau! ¿No? Y esto es lo que lo tenemos que orar, Señor. Ayúdame a tenerte una fuerte confianza, Señor. Una fuerte confianza, Padre. Porque cuando confiamos, aquí dice el Salmo 91:14, que entonces Él nos va a librar porque tenemos una fuerte confianza en su nombre. De otra manera, si nosotros nos mandan una amenaza y tememos, ¿qué dice la palabra en Proverbios 29:25? ¿Qué dice? Que el temor del hombre crea lazo. O sea, si yo recibo una amenaza de un hombre y me provoca un temor, entonces yo me enlazo en ese miedo, ¿sí? Y voy a tener un castigo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Dice que el temor lleva en sí castigo. Por eso es que dice, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Porque en la plena confianza a Dios está nuestra victoria. Y no permito que el lazo del cazador me
me enlace, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una fe que he estado yo fortaleciendo en oración. O sea, la fe, si no la fortalecemos en comunión con Dios, si no tenemos esa disposición, la fe se va enflacando, ¿sabían? ¿Sí? La fe no es una magia. No es decir, yo tengo fe y tengo fe para siempre. No. La fe, nosotros la tenemos que alimentar. Porque, ¿qué dice la palabra? Digan conmigo. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Si yo no busco la palabra, si yo no oro, si yo no busco al Señor, mi fe se va a hacer flaca. Y cuando yo necesite la fortaleza para resistir firme la fe, pues no voy a poder y voy a pecar. Voy a reaccionar en la carne, porque si yo alimento mi carne, eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Yo tenía en la congregación donde nos congregábamos antes, había un pastor que decía, hermanos, antes de venir a la iglesia, por favor, oren, porque yo siento mucha opresión, porque ustedes vienen sin orar, decía el pastor, ¿no? Y yo decía, ay, no, Señor, yo sí oré, yo le decía al Señor, ¿no? Pero él se quejaba mucho porque decía, es que ustedes no se fortalecen en la fe, y vean, yo ahorita les tengo que dar la palabra, y vean cómo me siento todo oprimido, ¿no? Así decía él. Y bueno, ya así todos se quedaban así de que, pues yo creo que sí había muchos, ¿no? Y decía, bueno, ahora vamos a orar. Y ya nos ponía a orar a todos el pastor, ¿no? Vamos a orar antes de la palabra. Y ya nos poníamos a pedirle perdón al Señor y todo, ¿no? Y fortaleciéndonos, ¿para qué? Para recibir la palabra. Y a veces ya no nos predicaba tanto, pues tenía un tiempo, pero ya orábamos y ya nos fortalecíamos. Entonces así es la fe. Así es la fe la tenemos que fortalecer, por favor. O sea, no es así como, no por obligación ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre, al hombre entendido, ¿sí? Amén. Y nos tenemos que meter ahí con el Señor. Bueno, ya cuando vayan ustedes desarrollando esa parte, van a encontrar que a veces están dormidos y están orando. Porque ya es tan fuerte la presencia del Señor y la manifestación de la gloria de Dios, que a veces yo me despierto y digo, como dice el salmista, ¿no? Me acosté contigo, Señor, y me despierto contigo en oración toda la noche. Pero no porque no esté descansando mi cuerpo, porque yo estoy dormida, mi cuerpo está recibiendo el descanso para lo cual el Señor lo diseñó, pero mi espíritu está orando, está presto, ¿no? Y se va desarrollando con el tiempo, amén. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que lo busquemos siempre, que cuando veamos la tempestad, el fuego, el terremoto de las circunstancias, de las situaciones, no nos metamos ahí, ¿sí? Sino que lo busquemos en nuestro corazón, que vayamos a la Biblia, que vamos a orar para que el Señor nos recuerde. Yo le digo, Señor, recuérdame buscarte cuando se presente, Señor, el enemigo con sus levantamientos, ¿no? Que luego se presentan. Y acuérdense que Él va a buscar a alguien. Yo les voy a decir algo, hermanos, ¿sí? El enemigo se va a manifestar en los más débiles. En los que son débiles en la fe, ahí se va a manifestar. ¿Sí? Entonces nosotros debemos estar muy atentos, ¿sí? Y poder nosotros, por ejemplo, ustedes que tienen niños, estar protegiendo a esos niños, protegiéndolos con la fe, porque ellos necesitan cobertura de sus padres. Entonces hay que estarlos cuidando, protegiéndolos. ¿Para qué? Para que el enemigo no los use, porque ellos son débiles. Acuérdense, eso es hasta la naturaleza se ve. Yo a veces que veo el National Geographic, yo veo como el león se va contra los cachorritos, ¿no? A agarrarlos. ¿Sí? No agarra a un toro fuerte, sino se va con los cachorritos, ¿sí? Entonces ahí hay que nosotros ser muy atentos. Amén. Dice así el Señor. Salmo 46, 10 y 11, hablando de la quietud.
hablando de buscar al Señor en el corazón. Dice el Señor, cuando te dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, reconocido seré entre los pueblos. Cuando el Señor nos dice esto, es precisamente cuando nos vienen a ofender o nos están haciendo, que a veces yo le he dicho al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? Le hablo a tal persona, le aclaro, y el Señor me da este Salmo 46:10, y me dice, está quieta y conocer que yo soy Dios, yo lo voy a hacer. Y ya no me deja el Señor que me meta y lo arregla, ¿no? Yo digo, bueno, sí, pues esto yo no lo pude arreglar. Por ahí tengo eso en el Facebook, ¿no? Cuando ya no puedas arreglar algo, pues ya se lo dejas a Dios y Él lo va a arreglar con esta palabra. ¿Sí? Estar quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, reconocido seré entre los pueblos. Amén. El Señor así nos manda y nos dice, no reciban en su corazón, no reciban la ofensa. Algo que me gustó mucho, vi este estudio hace poco y algo que me gustó de una amada pastora que dice, nos blindamos, ¿no? Nos blindamos, sí, nos blindamos, porque aquí dice el Señor que nosotros somos una fuente cerrada. Si lo quieren anotar en Cantares 4:12, está hablando de la iglesia. Dice fuente cerrada, fuente sellada, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos blindados con la palabra de Dios, estamos bien fortachones de la palabra de Dios, entonces somos una fuente cerrada, una fuente sellada, que es la iglesia, ¿no? Y damos testimonio de que somos la iglesia, amén. Ahora cuando fallamos, pues tenemos que ir a pedir perdón. Y bueno, también para eso nos capacita el Señor, ¿sí? Cuando llegamos a fallar. Entonces, el Señor nos da todos estos consejos para guardar nuestro corazón, para que nuestro corazón esté listo y preparado para toda buena obra, para todo don divino. Amén. Amén, aleluya. Pues ya por último vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos capacite para dar buen testimonio, primeramente a nosotros mismos. Y aquí vamos a comprobar la verdad de Dios, que Dios no es un mago. Sí, yo siempre les digo, no esperen que Dios haga algo que esté fuera de su justicia o fuera de su palabra, ¿no? O sea, Él siempre se debe a sí mismo y Él dice, este es mi diseño. O sea, ustedes saben que Dios se puso sus propias leyes y que Él guarda sus propias leyes, y Él no quiebra sus propias leyes. Entonces, por eso es bien importante el escudriñar la palabra de Dios, porque así conocemos al Dios al que servimos y ya sabemos que no vamos a ir con Dios a pedirle una injusticia o algo que no esté dentro de quién es Dios, ¿sí? Y por eso nosotros estamos comprometidos con el estudio de la palabra del Señor, ¿sí? Le damos gracias y también nosotros sabemos que Él hace milagros, o sea, que Dios también sana a quien Él quiere, prospera a quien Él quiere, o sea, sí lo hace, pero eso entra en su soberanía, ¿sí? Ahí Dios tiene un área de la soberanía, y Él sí sana el cáncer, sana el VIH, Él sana, Dios sana, pero está dentro de su soberanía, no lo podemos obligar, ¿sí? Puede prosperar a alguien, es dueño del oro y la plata y Él le puede dar el dinero que Él quiera a quien Él quiera, porque Él es dueño del oro y la plata, pero está dentro de su soberanía. Pero por lo demás es mejor conocerlo y saber lo que podemos nosotros recibir de Él, lo que podemos esperar de Dios. Amén. ¿Sí? Si nosotros atendemos a la palabra. Y entonces podemos esperar su verdad, su fidelidad, su justicia y santidad. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor mi Dios, en esta hora te ruego, Padre, que te muevas en medio de nosotros, Señor. Padre Celestial, para capacitarnos, Señor, para que nosotros aprendamos a buscarte, Señor, en nuestro corazón.
Señor, ante cualquier situación o circunstancia, o aun que no haya, Señor, ninguna situación ni circunstancia, para meternos, Señor, a una comunión contigo, aprender a encontrarte en lo secreto de nuestro corazón, Señor, a tener tiempo de meditación, de quietud, de confianza, de la lectura de tu palabra, como un corazón afable, apacible, que es de gran estima para ti, Señor. Apartar ese tiempo y encontrarte para recibir la instrucción correcta para todas las cosas que tú nos has encomendado, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo, Padre. Capacítanos, Señor, porque a veces no te damos la oportunidad de hablarnos. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque a veces solo vamos a ti a informarte todo lo que necesitamos, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque a veces no dejamos ni damos espacio para que tú nos hables, para que tú, Señor, nos consueles, nos alientes, nos sanes. A veces solamente te queremos estar informando lo que necesitamos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Enséñanos, Señor Jesucristo, enséñanos con tu Espíritu a quedarnos quietos, Señor, a esperar en ti, a recibir la instrucción que tú nos quieres dar, Padre, para estos tiempos, Señor. Oh Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor, y gracias por decirnos que la iglesia es una fuente cerrada, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así queremos ser, Señor, no recibir el agravio, no recibir el insulto, no recibir el desprecio, el menosprecio, Señor, sabiendo, Padre, que tú nos amas y que tu amor lo llena todo en todo, Señor. Gracias, Señor, porque Señor, tenemos una fuente en nuestro corazón que debe estar cerrada, una fuente que debe estar sellada, Señor. Muchas gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y Padre, que esta palabra corra y sea glorificada en los corazones, oh Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor. Y bendito Dios, pues vamos a darte las gracias, Señor, por el reconocimiento que le has dado a la iglesia en México. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nuestros amados hermanos reconocen, Señor, que hemos tomado en serio, Señor, tu salvación para México, Padre. Gracias. Te bendecimos, Señor. Te alabamos, Padre, porque gobiernas esta nación y porque tus pensamientos son de bien y de paz para México, Señor. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos con todo nuestro corazón. Y si hay alguien que quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, la palabra dice en Efesios que el apóstol Pablo decía que él oraba para que habitara Cristo en nuestro corazón. Por la fe. Entonces, si alguien quiere recibir a Cristo por la fe en su corazón, haga esta oración conmigo. Señor, yo recibo a Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Lo recibo, Señor, en el nombre de Jesús. Recibo, Señor, al príncipe de paz, al que viene a darme descanso y reposo, Señor. En el nombre de Jesús, perdona mis pecados, Señor, y recíbeme como tu Hijo, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tengan buena tarde, tengan linda tarde y recibimos a Mireille para la alabanza, para la adoración. Amén. Amén. Pues nos vamos a despedir con este canto que dice: mi paraíso eres tú. Cuando Elías andaba pues acostándose deprimido, llegó el ángel y le dijo: come y bebe, porque largo camino te resta. Así el Señor viene a nosotros y nos dice: descansa en mí, come y bebe, porque un largo camino aún nos resta. Y vamos a descansar sabiendo que nuestro paraíso, que nuestra esperanza, que nuestra provisión, nuestro descanso viene de parte del Señor. Y que podamos decirle: Señor, mi paraíso está en ti, mi descanso está en ti, Padre. Y así sean nuestras vidas, Señor, descansando en tu soberanía, que tú eres bueno, Padre. Señor, gracias, Padre.
te añoraba. El sol dejó de dar su luz y la luna no brillaba más. Y aunque te imaginaba, tú eres más de lo que esperaba. Mas hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y sustento, pues tú eres mi paraíso. En medio de la oscuridad, tu verdad me ha dado claridad. Tu amor es esa lluvia que ha hecho florecer la esperanza. Mas hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y me ha llenado de vida. Pues hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y sustento, pues tú eres mi paraíso. Pues tú eres mi paraíso. Tú eres nuestro paraíso hoy, Señor. Hoy hemos encontrado en ti la paz para seguir adelante, Señor. El sosiego, Padre, que necesita nuestra alma, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos el siguiente domingo de 12:30 a 1:30 aquí en Bosques del Lago. Que Dios te bendiga.